Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. È un grandissimo piacere per noi essere qua oggi e ringrazio naturalmente da parte di tutti e di tutti i referenti della rete per il derecho all'identidad, l'Università Roma 3, per aver organizzato questo incontro, particolarmente il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, e mi sento anche di fare un ringraziamento particolare alla professoressa Susanna Nanni e a tutte le persone che con lei hanno collaborato internamente e esternamente all'università per organizzare questo incontro con una sensibilità, un'attenzione al tema altissimo e oltre che una competenza altissima. E credo che il messaggio, insomma, quello che ha detto oggi, questa mattina, il magnifico rettore, cioè quello di rendere le università, no? Non più un luogo solo performante, ma anche un luogo dove finalmente possa ritornare a circolare cultura e relazioni umane e sociali per veicolare proprio, no? Una cultura della pace, di promozione per i diritti umani anche, fra le altre cose, è qualcosa che questa mattina abbiamo sentito molto forte, perché è stato un incontro realmente molto interessante, molto appassionante ed emotivo. Ci sono stati degli scambi molto belli e credo che è successo qualcosa che la rete, Abuelas, Conadi, da anni stanno cercando di fare, cioè quello di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni anche, no? Per informare, per appassionare, per diffondere e per creare una coscienza sociale che possa quindi aiutare sì nella ricerca ma anche a creare, a diffondere una cultura di promozione importante. E quello che facciamo noi, cerchiamo di fare con la nostra attività è quello di quindi coinvolgere sempre più gli studenti, quindi di tutti gli istituti di ogni ordine e grado, quindi università, ma anche scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie. Quindi credo che non siano state solo parole, ma è qualcosa che poi questa mattina è emerso molto bene. E devo dire anche che è stato importante anche per noi, perché come abbiamo ripetuto in più occasioni, questo incontro che si intitola La búsqueda de los nietos desaparecidos in Europa e Nord America, si inserisce all'interno del primo incontro internazionale della Rete per l'Identità, cioè effettivamente è la prima volta che noi riusciamo ad incontrarci tutti insieme dal vivo. Ci siamo visti tante volte in altre forme, però dal vivo è la prima volta. E devo dire che sono stati 2 giorni davvero intensi, di grandi scambi, molto importanti, perché riuscire a confrontarsi, a potersi parlare con il corpo, con gli occhi, creando relazioni umane, ci sta aiutando tantissimo non solo per riuscire a confrontarci su quelle che sono le nostre realtà attuali nel nostro territorio, che chiaramente è connotato dal punto di vista culturale, quindi ha delle caratteristiche specifiche che oggi vi racconteremo, ma nell'aiutarci a livello creativo, perché incontrandosi possiamo unire emozioni, parole, pensieri, nuove forme di pensiero che speriamo possano essere utili nella buscheda. La rete per l'identità si è creata inizialmente nel 2003 in Argentina. Proprio in questi giorni Claudia Carlotto ci raccontava in modo molto appassionato nei dettagli come tra il 2003 e il 2004 fisicamente loro si spostarono in tutte le province dell'Argentina, che è grande, per andare fisicamente nei luoghi dove poter parlare con le persone e riuscire a dare origine, no? Poi alla rete argentina. Però, come sappiamo e come hanno già detto questa mattina, da subito Abuelas e Conadi cominciarono a dire però probabilmente molte degli uomini e delle donne che stiamo cercando potrebbero vivere al di fuori dei confini nazionali, sappiamo per varie ragioni, sia di scelta che per obbligo, e quindi decisero di proporre la creazione di alcuni nodi della rete che potessero essere al di fuori dei confini nazionali. E qui abbiamo Martín Mose e Lila Parondo che rappresentano il nodo Rete per l'Identità Spagna, che è stata creata nel 2004, quindi è il primo nodo che si è creato in Europa. Successivamente alla Spagna è arrivata l'Italia nel 2009, che è attiva da allora ancora oggi ed è coordinata da 24 marzo Ollus, poi la Francia nel 2015 e infine il Canada con
José Kovensky, che voglio pronunciare bene, e Silvina Stirneman. E infine il Canada nel 2017 con Hector Rumbolà. Oggi abbiamo pensato di proporvi una presentazione comune per riuscire a spiegarvi che cosa fa la rete, sia a livello nazionale che a livello internazionale, e poi ognuno di noi proverà ad approfondire un pochino meglio le caratteristiche specifiche di ogni situazione, di ogni nazione. Quello che chiaramente l'obiettivo principale è partito dalla campagna, no? Che è Argentina te busca, che in italiano traduciamo con aiutaci a trovarsi, una campagna che, come spiegherà bene poi Hector, è stata promossa anche in collaborazione e in sinergia stretta con i consolati e le ambasciate degli stati in cui viviamo, e per questa ragione abbiamo anche l'onore di avere qua con noi la console dell'ambasciata di Roma, che interverrà, Anna Tito, che interverrà per portarci anche la sua testimonianza e per raccontarci in che modo le ambasciate e i consolati in Italia, c'è un'ambasciata a Roma e un consolato a Milano, in che modo scusate? Sì, lei è di Roma, sì, dell'ambasciata di Roma, e poi c'è un consolato a Milano, e lei ci racconterà in che modo le ambasciate e i consolati intervengono in questa ricerca. Quindi lascio la parola alla console, che ringraziamo per essere intervenuta. Ho pensato, l'ho scritto in spagnolo, pero posso farlo en italiano. Ok. La idea, bueno, yo sería el sapo de otro pozo en esta mesa, porque son todos... Lo que quiero presentarles es la campaña, la última edición de la campaña por la búsqueda de la identidad, que lanzaron en el 2021 el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina junto a la CONADI y a las abuelas de Plaza de Mayo, a través de todas las embajadas y consulados argentinos en el exterior. Esta campaña, que se llama Ayúdanos a encontrarte, Argentina te busca, tiene como finalidad la búsqueda global de los nietos y las nietas apropiados durante el terrorismo de Estado en nuestro país. Para que las banderas de la memoria, la verdad y la justicia se mantengan vigentes y den resultados concretos y continúen desarmando las consecuencias que aún existen de los efectos del terrorismo de Estado, no solo se requieren políticas internas que promuevan esto, sino también que la política exterior de un país, el interés nacional de un país y las burocracias externas de nuestro país se encaminen en ese sentido. Con esa visión fue lanzada esta campaña. Los argentinos y las argentinas agradecemos siempre la enorme tarea que han hecho las madres y abuelas de Plaza de Mayo, porque nos marcan a fuego el camino que el país tiene que transitar. Caminar junto a ellas en pos de erradicar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad ha otorgado a la Argentina legitimidad y liderazgo en materia de derecho internacional. Como argentina y como funcionaria del Servicio Exterior de la Nación, colaborar con esta campaña que busca erradicar dicha impunidad no solo es un deber cívico, sino es un motivo de enorme orgullo. La campaña cuenta con dos ejes centrales. Uno es la difusión en cada uno de los países y otra es la capacitación de los funcionarios del Servicio Exterior. Se comenzó designando puntos focales en cada una de las embajadas y consulados, quienes tienen que colaborar estrechamente en cada lugar con ellos. En mi caso es Jorge, que sería el representante de la red aquí en Roma. Nosotros tenemos dos consulados en Italia, uno en Roma y otro en Milán. Y también tenemos nuestro consulado en Milán con otro punto focal allí en ese consulado. Hasta el momento el avance de la campaña ha sido significativo. En el 2021 nuestros consulados se incrementó en los consulados de todo el mundo, se incrementó un 50% de las consultas con respecto al 2019. No tomamos en cuenta el 2020 porque fue un año pandémico por excelencia en todo el mundo. Y en el caso del consulado argentino en Roma, entre el 2021 y el 2022 se triplicaron las consultas de personas con dudas sobre su identidad, así como también las realizaciones de análisis de extracciones semáticas. En Roma,
Tras el lanzamiento de la campaña, realizamos ya 5 extracciones de muestras hemáticas y hace 3 días, remitimos el 6º formulario a la CONADI. Esta nueva presentación espontánea se produjo, como tantas otras, como consecuencia de un argentino que visitó el consulado para realizar el trámite de ciudadanía argentina de sus hijos. Encontró literalmente este letrero en la sala de espera, y cuando estábamos firmando la opción de nacionalidad de sus hijos, me manifestó sus dudas sobre su identidad, me contó su historia personal, las incongruencias en el relato de su familia respecto de su nacimiento e infancia, y completó el formulario de apertura del legajo CONADI, que seguramente Claudio encontrará a su regreso. Como en otras 3 ocasiones, en este caso se presentaron espontáneamente, tras visitar el consulado para la realización de un trámite. Al ver los afiches de la campaña, constatan que el Estado argentino sigue buscando a los nietos y las nietas, que no requieren viajar a la Argentina para encontrar un interlocutor capacitado al respecto, completar el formulario de apertura del legajo y realizar posteriormente, si la CONADI así lo decide, la extracción hemática. La facilidad de no tener que viajar al país, las garantías de confidencialidad, la gratuidad de todas las actuaciones consulares que impliquen la búsqueda de su identidad, junto a la promesa del cónsul de acompañarlo también posteriormente, si así lo decide la CONADI, en la realización del análisis, son elementos muy valorados por las personas que se acercan con dudas sobre identidad a nuestros consulados. Dichos elementos, más la presencia de cónsules capacitados y receptivos a escuchar los detalles y situaciones que los condujeron a dudar sobre su identidad, cónsules que puedan transmitir la metodología y consecuencias del plan sistemático de robos de bebés realizado durante el terrorismo de Estado, y la importancia para el Estado y la sociedad argentina de reparar encontrando a los nietos, son todos elementos que ayudan en ese convencimiento. Esos elementos, junto a las garantías de seguridad que se da al envío de la muestra hemática viaja del consulado en valija diplomática a la Cancillería la remite al CONADI y CONADI la remite al Banco Nacional de Datos Genéticos. Son también elementos indispensables para generar un clima de confianza y demostrar el compromiso del Estado de acompañarlos a esclarecer sus dudas. La difusión de la campaña no se redujo solo a la sala de espera del consulado, sino que nos condujo a su presentación ante diferentes ONG relacionadas con la defensa de los derechos humanos y darle visibilidad a través de medios de comunicación locales. En este sentido, quisiera destacar dos personas que nos dieron la posibilidad de ampliar la campaña en Roma. La primera fue el hijo de Diego Armando Maradona, que al otro día del lanzamiento de la campaña en Buenos Aires, que fue el 24 de marzo, aniversario del golpe de Estado, el 25 de marzo realizó el trámite de su ciudadanía en nuestro consulado, como un tributo a su padre y sin duda porque su propia vida estuvo marcada por la búsqueda de una parte de su identidad. Entonces, el 25 de marzo realizó el trámite, manifestando a todos los periodistas y cadenas de noticias que lo entrevistaron que no solo adquiría la nacionalidad de su padre, sino su militancia por las políticas de memoria, verdad, justicia y la búsqueda de los nietos. Si recordamos, su padre había apoyado la candidatura de Estela como Premio Nobel de la Paz y lo tenía muy presente. El interés mediático que despertó su nacionalización y su relato sobre la campaña implicó que más de 200 publicaciones gráficas y digitales en 45 países mencionaran la renovada búsqueda del Estado argentino de las nietas y nietos de nuestras queridas abuelas. También Vera Jarach, madre de Plaza de Mayo de nacionalidad italiana, por medio de piezas de video y acompañándonos a charlas en sindicatos, municipios, universidades, escuelas, ha sido una importantísima difusora de la campaña. Su historia personal, signada por la persecución fascista en Italia y el secuestro de su hija adolescente en Argentina, nos permitió trazar un hilo sobre las consecuencias de los regímenes autoritarios a ambos lados del océano. En definitiva, el derecho a la identidad en nuestro consulado no es algo abstracto, sino que forma parte de nuestra labor diaria, no solo por logrado la implementación de esta campaña con la intermediación de la CONADI, sino también por las búsquedas realizadas a pedido de juzgados argentinos, de presuntos nietos residentes en Italia, a quienes una vez encontrados se les informa sobre la investigación en curso, respecto de las dudas sobre su identidad y la posibilidad de dilucidarlo por medio de un test de ADN.
Asimismo, el Consulado en Roma, en colaboración con el equipo argentino de antropología forense, en el marco de su llamado a los familiares de desaparecidos para que contribuyan a la identificación de 600 cuerpos NN hallados en fosas comunes y actualmente en su custodia, fue el primero en realizar la primera extracción en el exterior de ciudadanos italianos en búsqueda de parientes desaparecidos en la Argentina. Hasta el momento ya realizamos 3 extracciones en este sentido. Bueno, para terminar, quisiera expresar que ambas campañas nos permitieron reconfirmar que Italia y su sociedad civil no solo fueron el refugio solidario de miles de exiliados durante la última dictadura cívico-militar, allá encuentro algunos amigos, sino también son el lugar de residencia actual de argentinos con dudas sobre su identidad y de italianos que buscan a sus seres queridos entre las víctimas de los años más oscuros de nuestra historia. Muchas gracias. Bueno. Grazie Console. No, grazie a lei. Per l'appoggio sempre. Lasciamo quindi la parola a Hector Rombolà che parlerà e ci presenterà le attività comuni alla rete. E quindi grazie Hector per farci da portavoce. ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan atrás? Grita más. Bueno, por eso. Bueno, entonces ahora sí me pueden escuchar. Bueno, no les voy a dar la espalda, sino voy a mirar para aquel lado. Necesito mi presentación. Después volvemos a la muestra de Germán. Sí, va a dar vuelta todo el tiempo. Que termine el PowerPoint. Sí, que son solo 3 imágenes. Eso. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La presentación que voy a dar yo, en realidad la estoy dando yo en nombre de todos nosotros y busca que tengan una idea general de lo que somos cada uno de los nodos, lo que somos la red por la identidad, y después cada uno hablará sobre sus propios nodos y sus propias situaciones. Primero un poco de introducción de lo que fue la situación en Argentina que dio origen a todo esto. Yo no voy a leer todo. Lo que creo que es importante es que esta de alguna forma es lo que habla históricamente de lo que pasó. Pero también hay un componente emocional, que es lo que yo voy a poner más énfasis, y es que mientras todo esto realmente ocurrió, la población argentina fue sujeta a una acción de represión nunca esperada ni imaginada en Argentina, que introdujo un miedo muy grande de la población y mucha incertidumbre, porque hubo una campaña. Las desapariciones tenían como objetivo, además de eliminar a la oposición, era instaurar el miedo en la gente. Tenía la intención de incapacitar a cualquier oposición con solo pensarlo. Entonces, de pronto, estudiantes como son ustedes, empezaban a tener miedo de reunirse, de amigos. Existen casos en los cuales alguien desapareció porque estaba en la libreta de direcciones de otra persona, ¿no? Y eso estábamos justamente comentando cuando estábamos recién almorzando, que en el año 1976 muchos de nosotros recuerdan a nuestros padres quemando libros, quemando información porque era incriminatoria, ¿no? Entonces, este plan sistemático tenía por objetivo domesticar a
a la población argentina. No solamente a aquellos que buscaban un mundo mejor, diferente de lo que el proceso consideraba que tenía que ser, sino a aquellos que pensaran algo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del Plan Cóndor, ¿no? Hablamos de un plan coordinado entre países. ¿Pero qué quería decir esto en la vida práctica? Un activista, militante chileno, que a raíz del golpe de 1973, golpe de Estado, logra llegar a Argentina, ¿no? Y lo único que está haciendo es escaparse y esconderse. Es capturado, o mejor dicho, desaparecido por las autoridades militares de Argentina, ¿no? En un acuerdo, ¿no? Eso era lo que en realidad era el Plan Cóndor, era un acuerdo en el cual no importa donde uno escapara, podía ser perseguido, ¿no? O sea que no había seguridad prácticamente en muchos países de Latinoamérica, que en realidad son los lugares donde uno se escaparía. En Italia se iría a Francia o a Suiza. Bueno, esos países actuaban como si uno estuviera viviendo en Italia, ¿no? Entonces, el resultado fue, ¿no?, que con la desaparición de alrededor de 30.000 personas, mujeres, hombres, niños, bebés, la sociedad se asustó, ¿no? Realmente se asustó, ¿no? Porque no esperaban esto. Pero lo que no se esperaban era que eso iba a producir una reacción en la gente. La gente tendría miedo, pero tiene una experiencia social de mucha comunidad y de mucho trabajo en común o por objetivos comunes. Entonces, en cuanto el gobierno militar se debilitó lo suficiente, Argentina empezó a reaccionar, a buscar medios de recuperar su democracia. Y algo que a mí me parece que es muy importante y que no se le da la debida importancia, es que Argentina es uno de los pocos países, y trato de ser humilde, creo que será el único país, que juzgó a sus propios militares y represores. Porque el juicio de Nuremberg eran los ganadores que juzgaban a los perdedores, pero en diferentes países. Argentina logró juzgar a sus propios criminales de lesa humanidad, ¿no? Y sigue haciéndolo todavía, ¿no? Y podés pasarme el otro, ¿no? Y entonces el objetivo del robo de bebés era no solamente erradicar eso que ellos creían que era un germen que se traspasaba en familias, sino además se constituía en un trofeo, en algo que ellos sabían dónde está y siguen sabiendo dónde están y no nos quieren decir, ¿no? Aún ahora mantiene esa perversión, ¿no?, de castigar y castigarnos, ¿no?, y tratando de vencer nuestra decisión, de buscarlos, de encontrarlos, de que esto nunca ocurra, nunca más. Por ahora no tienen suerte, ¿no? Porque, bueno, el destino de los bebés no fue siempre el mismo, lo cual hace más dificultosa su búsqueda. Algunos los fueron dados, los tomaron ellos en adopción, otros los vendieron y utilizaban los tráficos, las líneas de tráfico de bebés que ya existían, ¿no? Cosa que no tiene justificación. No hay forma de justificar, ¿no?, una cosa de ese tipo. Creando entonces una situación en la cual de incertidumbre, porque los bebés han ido a parar a diferentes lugares del mundo en este momento, sabemos, ¿no? Pero no contaban con las abuelas.
y con las madres, ¿no? Que aún en medio, un año casi más tarde de la dictadura en plena represión, ellas salieron a buscar a sus nietos. Nosotros por eso hablamos mucho del amor, porque realmente hay que querer mucho, ¿no? Es una prueba realmente de amor, ¿no? Con ese riesgo de su vida, y muchas de ellas la perdieron, salieron a dar vueltas en esta famosa Plaza de Mayo. Ahora, la Plaza de Mayo está enfrente de la Casa de Gobierno, donde estaban la dictadura cívico-militar, ¿no? Y eso requiere mucho valor, ¿no? Muchísimo valor. Ojalá que nunca les toque a ustedes, pero estar enfrente de policías, policías a caballo, medios de transporte anti-protestas, es muy intimidatorio, ¿no? Da mucho miedo, ¿no? Y estas abuelitas o estas madres en ese momento iban y daban vuelta porque era ilegal estar parados en un mismo lugar. Entonces ellas idearon en su imaginación, porque acuérdense que ellas eran y son madres y abuelas, no eran necesariamente militantes, no habían elegido su vida, algunas de ellas eran bibliotecarias, otras eran maestras, y de pronto deciden, imaginan que si dan vuelta y se mantienen todo el tiempo caminando, van a poder proteger de alguna forma su vida, ¿no? En esas marchas es cuando algunas de estas madres que están buscando qué pasó con sus hijos y sus hijas, se dan cuenta que a lo mejor también existen nietos y nietas, porque muchas de ellas desaparecieron embarazadas. Y ahí, a partir de ahí aparece o nace un año más tarde la organización de Abuelas de Plaza de Mayo, que ahora están buscando sus nietos con vida, sus nietas y nietos, lo cual es una nueva amenaza para el gobierno militar, ¿no? Y ellas aún nos dieron ese ejemplo de amor y de vida, ¿no? Y 40 y tantos años más tarde, nosotros todavía los estamos buscando, y además siguen los juicios, que es otra cosa que uno puede decir es inusual hoy en día en la historia, ¿no? Que después de 40 años, todavía en Argentina, seguimos intentando y logrando juzgar y esclarecer lo que está ocurriendo, ¿no? En ese contexto, ¿no? Con la vuelta a democracia, ¿no? Las abuelas de pronto se dan cuenta que estos nietos en algún momento van a crecer y van a ser más grandes y van a empezar ellos y ellas a buscar cuáles son sus orígenes, ¿no? Y como toda organización tiene sus límites físicos y de alcance. Acuérdense que en esta época el internet era bastante inaccesible. Y entonces la CONADI, donde tenemos a Claudia representando, y las abuelas empiezan a pensar, bueno, empecemos a abrir nuevas puertas de acceso, ¿no? Nuevas formas de que los nietos o aquellos con dudas sobre su identidad tengan acceso, porque Argentina es un país grande. Entonces, una persona con dudas sobre su identidad, que vive en el sur, donde no hay filiales de abuelas, tiene un obstáculo mayor o adicional, porque tiene que viajar a un lugar donde estén las abuelas, donde esté CONADI. De esta forma, dentro de Argentina, empiezan a crearse la red por la identidad, donde CONADI y abuelas son los promotores, ¿no? ¿Qué es la red por la identidad? ¿No? Este es de alguna forma una descripción de qué somos nosotros. No solo somos una organización totalmente voluntaria, ¿no? La red, nosotros que estamos aquí, todos los otros miembros de la red, no solamente nos piden que no cobremos, sino que encima ponemos plata. No. Yo vengo desde Toronto, Canadá, a mí nadie me pagó el viaje, me lo pagué yo, ¿no?
y no por menos distancia ha sido menos esfuerzo. Muchos de nosotros han tenido que dejar de trabajar para venir aquí a contarles a ustedes esto. No nos organizamos como una ONG, una organización sin fines de ¿cómo se llama? Organización no gubernamental. Una organización no gubernamental, porque queremos preservar el objetivo de buscar nietos sin ningún tipo de beneficio para nosotros, ¿no? Y no queremos hacer una estructura que, como toda estructura, cuesta dinero, ¿no? Y de esa forma no tenemos que pedirle a abuelas algún tipo de ayuda y nosotros no tenemos que comprometer nuestra integridad buscando dinero. Lo cual no quiere decir que no consigamos contribuciones. Yo siempre pido contribuciones físicas y no dinero. Un papel, una foto, un lugar donde parar cuando estamos visitando otros lugares, pero preferimos no manejar dinero. De alguna forma, nosotros buscamos argentinos que por lo menos uno de sus padres sea de nacionalidad argentina, que haya nacido entre el 1975 y 1983. Estas son las fechas que me dio abuelas. Si alguno ve que dice 1974, es porque las fechas van variando de acuerdo a los datos que vamos recuperando. Cuando hay nuevos casos que vamos viendo, esa fecha se va modificando porque queremos ser lo más inclusivos posibles, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Nosotros queremos hacer un contacto, ¿cómo se llama? Queremos lograr ayudar a las personas que tienen dudas sobre su identidad a transcurrir este proceso que es muy difícil, ¿no? Es muy delicado, muy difícil. Muchas veces es muy solo porque están en un contexto que no les ayuda en su búsqueda, y a lo mejor nosotros somos las personas más que tenemos un interés o una sensibilidad, pero al mismo tiempo no somos parte de su historia, ¿no? Algo que no podemos hacer, ¿no? Nosotros no podemos, a menos que abuelas o CONADI nos pida que lo hagamos, no podemos actuar en nombre de abuelas o CONADI, ¿no? Tenemos mucho cuidado de no estar identificados con ninguna corriente política. Nosotros tenemos individualmente nuestras posiciones políticas, pero no se manifiestan como parte de las políticas de la red. ¿Qué es lo que buscamos identificar? Lo más importante es la búsqueda de nietos, ¿no? Nuestra razón de existir es esa, ¿no? Que el proceso es absolutamente confidencial. Nosotros no vamos a hablar ni siquiera con la pareja de la persona que tiene dudas de su identidad, a menos que por alguna razón eso sea necesario, pero que nos autorice la persona con dudas sobre su identidad, ¿no? Que las abuelas tienen una misión, porque lamentablemente existe una campaña de desprestigio hacia las abuelas, ¿no? Particularmente fuera de Argentina, y muchas veces nos cuentan cosas que realmente no tienen nada que ver. La existencia, obviamente, de que todos nosotros existimos, ¿no? Y que es una necesidad, que no es una cuestión de que, bueno, yo tengo ganas o no tengo ganas, realmente es una necesidad, y eso hay que validarlo, porque cada uno que tiene dudas sobre su identidad piensa que, o tiene la sensación de que es una situación que no tiene cosas en común con otras búsquedas o con otras necesidades, y a veces saber que no son los únicos ayuda, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Es, por ejemplo, hoy, no, sin ir mucho más lejos, hablar con todos ustedes y contarles que existimos. Hacemos campañas que después cada grupo va a contar en qué consisten en su caso, ¿no?
Tratamos de que cada vez, en esta búsqueda, cada vez haya más gente incluida, ¿no? Nosotros que pensamos que no es una búsqueda de abuelas a sus nietos solamente, ¿no? Es una deuda que la sociedad argentina tiene con estas personas que dieron su vida por lo que creían que era bueno para todos. No es que ellos decían, amiguito Martín, yo te voy a conseguir un trabajo. No, ellos querían algo para todo el mundo, ¿no? Y lo menos que podemos hacer nosotros es lo mismo, es retribuirlos, es una necesidad, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que buscamos transmitir? Es que es una... Parece simple, ¿no? Que las abuelas, que las mueve el amor. Pero no pareciera ser tan simple, ¿no? Hay gente que piensa otras cosas. Y entonces es importante para nosotros mostrar eso, que es el amor, que es un ejemplo de vida, ¿no? Una de las cosas que es importante para nosotros es evitar el show del horror, ¿no? Cuando yo les digo que había miedo en Argentina, es diferente. El show del horror es concentrarse en todo lo horroroso que ocurrió, ¿no? Porque realmente fue horroroso. Y no queremos ser una película de Estados Unidos de acción, ¿no? Queremos transmitir el amor de familias que están buscando a más de 40 años y siguen buscando como si fuera el primer día, ¿no? Entonces, nuestra idea es eso, ¿no? Que cada uno que nos escuche, ¿no? Sienta de alguna forma lo que hemos sentido todos nosotros. Ustedes tienen hermanos, hermanas, familiares, madres, padres, abuelas y demás. Imagínense un ser querido de ustedes y la última vez que lo vieron fue la última vez, ¿no? No pasó más, ¿no? A mí me causa a mí en este momento, yo dije a mi hija en Canadá y solamente decírselo a ustedes, digo, ¿y qué pasa si cuando yo llego, la última vez que tuve una discusión, la última vez que hablé fue la última vez, ¿no? ¿Qué haría diferente, ¿no? Entonces, hay un montón de formas de encontrarnos, ¿no? Obviamente, no hay excusa, ¿no? Sí, ¿no? Pero yo lo que quería resaltarle a todos ustedes es que tanto ustedes como nosotros no podemos cambiar lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Pero sí podemos cambiar lo que está pasando hoy y lo que pase mañana. Entonces, de alguna forma, ustedes, a partir de hoy, son embajadores y embajadoras de lo que están escuchando hoy. Si algún día escuchan algo o les tienen alguna duda, comuníquense con abuelas, comuníquense con alguno de nosotros. Nosotros le damos la bienvenida a todos los pedidos de información que quieran, por más alocados que sean. Preferimos decirle, mirá, ¿sabés qué? Nada, como a mí me pasó una vez un caso de una mujer que tenía una partida de nacimiento de California, padres californianos, y según ella era argentina y que había sido producto de una conspiración. Todo nos parecería que era medio loco ir, pero yo la tomé con mucha seriedad, porque por cada cosa que uno se imagine de maldad, siempre la gente mala está un paso delante, ¿no? Entonces, por más inverosímil que parezca, es mejor que uno lo comparta y que diga, y que quizás nosotros, que tenemos una red entre nosotros, cualquier cosa de duda que tenemos como nodo, nos comunicamos con CONADI, nos comunicamos con abuelas, y entre todos decidamos, nada, no es. Que dejar pasar algo que a lo mejor es una puntita que termine en el que alguien logre su identidad. Así que tienen formas de encontrarnos y estamos siempre a su disposición. Bueno, muchas gracias. Grazie Hector, grazie. Sì, effettivamente questo passa molto, no? Nel senso che
nonostante la distanza fisica elevata, nonostante c'è una lontananza, no? Perché tra i nostri paesi e l'Argentina, quello che noi sentiamo molto è la presenza costante del coordinamento, della sinergia con CONADI e con Abuelas, che sono sempre presenti in tutto quello che viene fatto, no? C'è un coordinamento, una sinergia sempre molto forte, una supervisione molto forte, la possibilità di avere sempre uno scambio molto concreto, molto operativo, molto umano, molto relazionale sui singoli casi o su approcci più generali, e questo ha permesso comunque, ripeto, nonostante le differenze che però hanno più a che fare con le peculiarità territoriali di ogni paese, questo sia, ora le vedremo, però c'è una sorta di protocollo, di procedimento assolutamente condiviso che viene utilizzato in Argentina e poi viene utilizzato anche in tutte le altre parti del mondo in modo assolutamente coerente, e questo credo sia un grandissimo valore aggiunto, perché noi possiamo, anche se abbiamo una vita più recente, chiaramente beneficiare di tutto quello che è stato fatto in questi anni e del perfezionamento, se vogliamo, no, di un sistema che ha visto sempre di più, come ci ricordava anche Claudia in questi giorni, la compartecipazione dello Stato in quella che è partita come una lotta di un'associazione assolutamente non governativa, e quindi un'associazione civile che era Abuelas de Plaza de Mayo, come ricordava bene Hector, quindi da un gruppo di madri si è poi, no, fatto un lavoro che ha permesso di lavorare anche su altri fronti. Ci ricordava ieri il segretario Pietragalla che quando in Argentina arrivarono le leggi sull'impunità non coinvolgevano però il diritto di appropriazione, e questo è qualcosa di fondamentale che ha permesso quindi a Abuelas e a Madres di continuare, ad Abuelas di continuare nella ricerca e quindi di continuare a poter creare relazioni anche all'estero, e questo è stato molto importante per poi costruire tutto quello che è venuto dopo. Quindi adesso lascio la parola a Martín Mose e a Lila Parondo. Parli prima tu, scusami Lila, a Lila Parondo, che di Rete per l'Identità Madrid, che è la primissima. È il primissimo nodo nato in Europa. Grazie Lila. Buenas tardes a todos, y a sumar un poquito a esta presentación común el hecho que las abuelas transformaron el odio en amor, y que es la sociedad civil la que ha logrado juzgar, ¿sí? Que eso sí que es inédito en el mundo. Como es inédita la capacidad de creatividad que han tenido las abuelas para salir a la calle a hacerle llegar a sus nietos esta idea de que los estaban buscando, de que los estaban esperando. Y muchas han sido las ideas brillantes y geniales que han tenido a lo largo de estos 40 y casi 6 años. Pero bueno, a lo mejor el hito fundamental fue el sacar a la calle las obras de teatro a través de Teatro por la Identidad, ¿sí? Se hizo la primera experiencia en Argentina y muchísimos actores, directores, escenógrafos participaron, y cuando en el año 2004, o sea, un año después de que esta red se empezara a crear en la Argentina, uno de los principales actores partícipes de esta red del Teatro por la Identidad emigró a Madrid y se trajo con él el hacer Teatro por la Identidad en Madrid. Entonces se juntaron un montón también de directores, actores y demás, muchos argentinos, pero no solo, sí quiero decir que se juntaron muchas personas del mundo artístico español, también se sumaron, y a 3 compañeras a la sazón psicólogas que no teníamos nada que ver con ese mundo, distintos amigos nos invitaron a participar de una reunión, y ahí descubrimos para qué nos querían, ¿sí? Ellos decían, en el teatro podemos poner una obra que conmueva y que a alguien le genere la duda. Pero si ese alguien se levanta de la platea y me viene a preguntar, yo soy actor y no sabría qué hacer con él, ¿sí? Entonces empezamos nosotras 3 de aquellas maneras, como quien dice, a hacer lo que nos titularon Comité de Acogida de Teatro por la Identidad. Era, si alguien se acerca, ustedes están, ¿no?, como para sostenerlo. A los pocos meses, cuando fue el estreno del primer Teatro por la Identidad de Madrid, que duró 3-4 temporadas, el otro día quería hacer memoria, pero no me acuerdo muy bien, que vinieron Estela y Claudia a presentarlo, en reunión con el que entonces era embajador en Madrid, nos pusieron como
primer nodo en el exterior, un pomposísimo nombre que es Red Argentino-Europea por el Derecho a la Identidad, enorme, que ya ven que en el correo está como RDD porque es imposible, vamos, ni Google te lo acepta casi, ¿no? Y desde allí empezamos, bueno, pues primero a acompañar a estos actores en sus obras, a escuchar a gente que se acercaba. Y digo la genialidad de las abuelas porque esto mismo se repitió en el mundo del deporte, de la arquitectura, de la música, o sea, buscar del deporte, ¿no? O sea, en las canchas de fútbol argentino había un cartel que decía entre todos te estamos buscando, ¿no? Que fueron formas muy creativas, estamos hablando de 20 años atrás, ¿no? Donde no teníamos toda esta tecnología que permite Internet y demás. Y desde allí empezamos a trabajar en un ámbito como es el español, que este tema le queda lejos, pero le queda muy cerca. Lejos porque la Argentina está a 12.000 kilómetros, ¿sí? Las realidades no son comparables. Sin embargo, la historia del pueblo español durante la dictadura franquista tiene muchos episodios muy parecidos a los que nuestra dictadura nos proveyó, ¿no? A los ciudadanos. Lo que pasa y como diferencia es que toda esta gente que está buscando a sus hijos o a sus hermanos robados durante la dictadura y en los años posteriores, hasta bien iniciada la democracia, no ha conseguido los éxitos que las abuelas han tenido. O sea, a día de hoy sigue sin haber una ley que reconozca, no hay un banco de datos y siguen luchando por muchas causas que nosotros ya llevamos años trabajadas, ¿no? Entonces, desde ahí, nuestra forma de trabajar fue, por un lado, ¿no? Sumar actos, acciones que generaran que algún público nos mirara, por ser raros y distintos, de cosas que parecían que tenían que ver con la Argentina, pero también sumarnos a causas locales que hacían más sensible el tema y que, bueno, que nos fue muy agradecida desde el colectivo de las asociaciones de bebés robados, ¿no? Empezamos con una jornada donde vinieron Claudia y Estela, entre otros, digo, porque estaba Carlos Eslepoy, un abogado fallecido ya, un referente en derechos humanos, no solo en la Argentina, en España también, impulsor de la causa de los españoles que en España no están encontrando justicia y se han presentado en la justicia argentina, conocida como la SEAUCA o querella argentina, pero también abogados españoles, defensores de los derechos humanos como yo, que de alguna manera podían amplificar esto que estábamos empezando a crear como red y que si a alguien se le acercaba, alguien le pedía, pues pudiera estar ahí, ¿no? Eran otras épocas, digo, nosotros empezamos a pedido de las abuelas y teniendo en cuenta sobre todo que en el 2001 había sido la última migración económica de gente joven argentina, muchos de los cuales habíamos recibido en la Casa Argentina de Madrid, y que entre estos chicos y chicas más o menos jóvenes, a lo mejor la distancia, el poner mar de por medio, les permitía poder pensar y plantearse esta duda que a lo mejor tenían de hace años, pero que no se habían animado a hacer, sobre todo viviendo en la Argentina o con la cercanía de la familia con la que vivían, ¿no? Porque dudas, inquietudes muchos han tenido, pero estando la familia de crianza a su lado, pues, y las consecuencias que esto que hablábamos recién en la comida podían tener, les daba mucho miedo y bueno, la distancia les permitió pensarse cosas, ¿no? Las asociaciones argentinas eran nuestro otro foco de atención porque somos muchos los que estamos viviendo en el territorio español de origen argentino. Y bueno, la FEDEAR, que fue la Federación de Entidades Argentinas en España y en Europa, organizó una jornada sobre inmigración y una de las ponencias que nos pidió fue que habláramos, bueno, pues del robo de la identidad como un exilio, ¿no? También. Unas ponencias que después se transformaron en un libro, que fue muy interesante. Los movimientos memorialistas españoles nos convocaron y nos siguen convocando a muchas cosas. Buscarita nos acompañó en un acto en Soria, donde no solo se habló de la memoria histórica de las abuelas, sino que un escultor argentino que vive en Andalucía, Andrés Montesanto, aportó toda una colección de obras plásticas de ese escultor que tienen que ver con la memoria y que realmente son impactantes y que, bueno, que con mucho amor también la ha sumado a la causa de las abuelas y cada vez que se lo pedimos, ahí él está con nosotros, ¿no? Yo en lo personal trabajo en un tema que es muy cercano a esto. Yo trabajo en el mundo de las familias adoptivas
Y habiendo conocido en Barcelona, en unas jornadas de adopción que no tenían nada que ver, a Carla Villalta, que es una investigadora del CONICET en Argentina, que trabaja justamente, ¿no?, con todo este tema de los chicos robados durante la época de dictadura, organizamos unas jornadas en Madrid con ella, otra antropóloga argentina, que entonces era la decana de la Facultad de Antropología de la Universidad de Barcelona, y nosotras, sobre adopción y apropiación y las implicancias que esto tenía, ¿no? Contamos también con algunos abogados que nos apoyaron en esto. Hemos buscado otros canales, porque a veces el que la gente hable cuesta mucho, pero si vas a ver una imagen es mejor. Y presentamos el documental que hizo un realizador vasco, Carlos Trijue, que dice: tú sos vos, ¿no? Porque él decía, bueno, y a lo mejor hay alguien que llegó muy chiquito a España, se cree español, pero en realidad su origen estaba en la Argentina, ¿no? Y entonces entrevistó a muchísima gente, entre ellas a nosotros la red también, pero bueno, estuvimos en la presentación de Verdades Verdaderas con Estela, Claudia y el realizador, no me acuerdo, Nicolás Gil Lavedra. Organizamos unas importantes jornadas en Casa de América, juntando, ¿no?, los derechos humanos, la memoria histórica, los bebés robados, la exposición a través del arte. Contamos con la muestra esta que estábamos viendo de fotos ausencias de Germán Romano, que es impactante. Estas historias, esta foto está tomada en un momento histórico de esa vida familiar y unos años después, pasada la dictadura, y la ausencia es los que no están. Cuando la ves entera, que son muchas más fotos que esto, realmente acongoja, ¿no?, en que se repita la misma foto en el mismo escenario y falte tanta gente, en algunas que ha quedado uno o ninguno en algunas ocasiones, ¿no? Y en eso, bueno, Germán fue muy generoso con nosotros y nos la prestó también para poder mostrarla entonces. Cuando se planteó la candidatura de Abuelas al Premio Nobel de la Paz, bueno, pues por la sensibilidad, no en la cercanía política, digo, pero sí la sensibilidad, el Partido Socialista de Madrid se quiso sumar al apoyo dado a la candidatura y organizaron un acto donde estuvo Estela, que nosotros acompañamos. Durante muchos años, claro, nuestra labor era tan chiquitita, somos 3, después quedamos 2. Hicimos un boletín mensual de noticias que tenían que ver con los derechos humanos en la Argentina, y que tratábamos de enviar digitalmente, digo, muy rudimentario era, porque una de las dos somos expertas en esto, pero que 2 años mantuvimos, ¿no? Lo llamamos Entre Todos, porque era entonces el nombre de la campaña, con idea de, bueno, a los que nosotros se lo mandaran, a su vez fueran difusores de esto y a ver si llegábamos a alguno, ¿no?, que estuviera por ahí. Bueno, estuvimos aquí, estuvo mi compañera Marta en Cerdeña, cuando fue el Seminario Internacional de Estudios sobre Identidad, Migración y Derechos Humanos, que fue en Cerdeña, y estuvo Buscarita, estuvo una de las nietas también ahí. Estuvimos el juez Baltasar Garzón, que es el referente, ¿no?, tanto para muchos argentinos, bueno, para la Argentina como también para España en temas de derechos humanos. Organizó unas jornadas de justicia universal donde invitó a Estela, y gracias a Jorge, nuevamente, pudimos poner ahí en el hall de ese teatro donde se realizó, con muchísima asistencia de muchas personas de los derechos humanos del mundo, una muestra que se llamaba Identidades desaparecidas, de la artista plástica que vive en Italia, pero que es argentina, y que nos conocíamos de muy chiquitas de la Argentina, que son vidrio soplado, ¿no?, y sus imágenes tienen que ver justamente con ropita de bebé cristalizada, digamos, ¿no?, que también es muy impactante, y estuvimos participando en esas jornadas. Cuando las abuelas cumplieron 40 años, hicimos un gran acto en el teatro de, bueno, pues una actriz argentina, pero que ya todo el mundo la considera española, que es Cristina Rota, la madre de Juan Diego Boto, que son muy cercanos al tema de los derechos humanos, en el que también juntábamos la memoria histórica, los bebés robados, actuaciones musicales. Ismael Serrano nos acompañó, otra artista, Graciela Giordano, que es una cantante de tangos, actores argentinos vinieron a leer poemas y cuestiones, y nos acompañó el juez Baltasar Garzón, porque dijo que no podía faltar él también, ¿no? Es verdad que muchas veces estas asociaciones españolas, sobre todo las de la memoria de los bebés robados, nos ceden muchos espacios de sus actos
para que nosotros contemos la experiencia de abuelas, porque nos la vienen a pedir o porque les parece interesante. Y la Puerta del Sol, que es el faro de todas las manifestaciones en Madrid, también se ronda, no la Pirámide de Mayo. Bueno, ahora no lo mudaron al caballo que tenía el rey, pero la ronda se sigue haciendo. Es verdad que en fechas simbólicas para la colonia argentina nos han brindado ese espacio para poder hablar todos los 24 de marzo, cuando fue la desaparición de Santiago Maldonado, cuando salimos a la calle en todas partes del mundo a tirar abajo esta propuesta infame del 2x1, ¿no?, que quería hacer el gobierno de Macri con los genocidas. O sea, han sido muy generosos con nosotros y muy cercanos en la causa, porque bueno, en el fondo son dolores distintos, pero todos tienen, ¿no?, un propio origen. Esta campaña que Ana ahora comentaba, bueno, pues 24 de marzo atrás, el embajador Alfonsín, que es el que está en España, nos invitó a nosotros como red a hacer la presentación de la campaña el día del 24 de marzo. Y bueno, y hemos colaborado en todas las campañas, hemos plantado, hemos dibujado flores, la virtualidad nos llevó a todos a ser muy creativos y yo creo que fueron campañas que, a pesar de no poder juntaros, hicieron que mucha gente participara, porque era mucho más fácil escribir un nombre en la mano y sacarte una foto y colgarlo en Instagram, que a lo mejor movilizarte a la manifestación o estar en la Plaza de Mayo. Pero la gente en estas cosas se engancha de unas maneras especiales, ¿no? Siguen invitándonos los movimientos de la verdad y la justicia en España. Hace muy poquito estuvimos en concreto uno que fue la Comisión de la Verdad, que lo llaman en San Sebastián de los Reyes, que hizo un específico sobre bebés robados y ahí quisieron que estuviéramos. Y nuestras ultimísimas acciones han sido la música que escuchamos antes, que vos decías que no conocías, que es de tu sobrino, interpretada al piano por tu sobrino, pero donde está León Gieco y Gustavo Santolaya, que también participaron, todo virtual fue. Es la banda sonora de la película de un chico joven, realizador, que ha estado por aquí, por Italia, Cristian Arriaga, que ha hecho un documental que se llama, lo leo porque si no se me olvida, Abuelas, una película sobre y con las abuelas de Plaza de Mayo, donde las abuelas se presentan como mujeres que son. Realmente impacta mucho escucharlas, ¿no?, en su lucha y cómo llegaron, ¿no?, estas señoras que bien vos decías antes, bueno, cada una venía de historias muy distintas, y que bueno, que también fue una ocasión, ¿no?, para acompañar su presentación, pero para poder hablar de estas cosas, ¿no? Hemos acompañado a mucha gente que ha dudado, porque la ha dudado en España, porque nos ha llegado el pedido desde Buenos Aires de que les acompañáramos. Y ahora se nos abre un nuevo reto y un desafío, del que va a hablar Claudia dentro de un ratito, que es que este programa, la generosidad de las abuelas y el esfuercísimo de Conadi, lo van a extender a todos los argentinos que dudan sobre su identidad, sean o no de esta franja de edad, de esta franja de años concreta la dictadura. Y debo decir que por mi historia de profesional en la adopción, se habla que hay cerca de 3 millones de argentinos que no conocen su identidad, sin ser los nietos que nos faltan recuperar para llegar a los 500. De inscripciones de aquella manera, adopciones de aquellas maneras. Es verdad que, bueno, 40 y tantos años atrás la vida era distinta, las leyes eran distintas, el derecho a la identidad no estaba reconocido. Y bueno, algunos casos nos va a costar, ¿no? Encontrar Claudia después nos lo va a contar con detalle, así que bueno, sumamos ahora a nuestra tarea como red este otro paso que será un gran desafío también para todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Lila. Martín. Así que nace en el teatro. Para nosotros que nace en el teatro. En el teatro. Identidad en Madrid tuvo un éxito, eran colas Se y colas repitió de en gente Barcelona y se hizo impresionante. Buenas tardes a todas y a todos. Yo quería empezar primero que nada haciendo una pregunta y es, ¿ustedes sabían que existía la Red por la Identidad Internacional de Abuelas de Plaza de Mayo? ¿Es la primera vez que sienten hablar de eso? ¿Algunas y algunas? ¿Sí? Bien, porque eso nos sirve un poco de marco de guía para saber también
Yo me he hecho como 2 esquemas para contarles un poco y ahora voy a tomar un camino, así que quería saber eso. Nada, como bien decía Héctor y lo decía también la consulesa y también Lila, la memoria nos invita como una acción concreta a recordar, entendiendo que recordar viene del latín y significa volver a pasar por el corazón. Yo, en mi caso particular y personal, la última vez que estuve con mi papá y mi mamá en familia fue en un campo de concentración, y es algo por lo cual venimos trabajando conjuntamente, y gracias a llegar a Abuelas de Plaza de Mayo vamos reconstruyendo de alguna forma este puzzle de la memoria o reconstituyendo estos vacíos que, como bien Lila nos ha ido contando. Y para poner en contexto, también contarles que nosotros nacimos como red, y como bien decía Héctor, pero simplificándolo muy poco, y es que el 24 de marzo de 1976 se dio un golpe de Estado cívico-militar en Argentina, con más de 700 campos de concentración, dentro de los cuales de algunos de ellos había maternidades clandestinas. Hubo miles y miles de exiliados. Ustedes, hay algunos de estas personas hoy aquí con nosotros y nosotras. Y provocó un número atroz, y que siempre no nos cansaremos de decir que son 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, porque muchas veces se pone en tela de juicio ese número, y es algo que queremos dejar bien en claro, que son 30.000. La dictadura cívico-militar, muchos de nosotros que reconstituimos nuestra identidad y nuestra historia, la primera pregunta que nos hacemos: ¿por qué campos de concentración? ¿Por qué exilio? ¿Por qué tortura? ¿Por qué tirar gente viva al mar desde un avión, ¿no? Y esto fue hecho para instaurar un plan económico neoliberal que no solo afectó a Argentina, sino que pensó antes con un golpe en los 60 en Brasil, que continuó a partir del 11 de septiembre de 1973 en Chile, y que se extendió, como bien decía Héctor, a Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Perú, con lo que fue el Plan Cóndor. Y esto que estamos diciendo no es una apreciación nuestra o una lectura ideologizada de la historia. Esto lo hemos comprobado en juicios llevados a cabo, que, como bien decía Horacio y Claudia ayer en el Senado y hoy aquí, son más de 1.460 los condenados por delito de lesa humanidad en Argentina. Ahora, refiriéndome más bien concretamente a nuestra red y a nuestro nodo en Barcelona, que es donde yo resido, tenemos una particularidad en Barcelona, y es que nosotros allí, desde el año 1978, se exilió una abuela de Plaza de Mayo, que es Carlota Quesada de Ayub, y que falleció en la pandemia y que se fue sin conocer a su nieta o a su nieto. Y fue un compromiso ya de hace muchos años que nos pidió Carlota, que nos pidió Estela, que nos pidió Delia, que nos pidió Buscarita, y era que siguiéramos buscando, que esto no se acabara solamente con las abuelas, sino que continuáramos hasta que pudiéramos encontrar a todas nuestras hermanas y nuestros hermanos. Y ese es un compromiso colectivo que tenemos como red y que vamos a continuar haciendo. La red, entonces, no nace ahí, pero al tener una abuela en Barcelona, fue, imagínense, una abuela que no se quedaba muy callada ni muy quieta, sino que también, igual que las abuelas, nosotros siempre decimos que era como una sede de abuelas en el exterior, y ella generó un grupo que se llamaba COSOFAN, y al poquitos meses, con sobrevivientes de los campos de concentración, también formó la Red Argentina contra la Impunidad. Y llevaron adelante denuncias, fueron las primeras denuncias que se hicieron en el exterior para denunciar lo que estaba sucediendo en plena dictadura cívico-militar en Argentina. Muchas actividades se fueron realizando, no voy a hacer un conteo de teatro por la identidad, música por la identidad, Twitter por la identidad, poesía por la identidad, es decir, tenemos plantar árboles, algo que siempre hizo Carlota, y que hemos realizado. Son 3 espacios de bosques que tenemos en Barcelona, en Cataluña, en la cual Carlota quería siempre sembrar, poner un árbol como un ejemplo, como bien saben, como historia de la República.
cuando una república se formaba siempre se plantaba un árbol, porque era el árbol de la libertad. Entonces llevó adelante y son más de 47.000 los árboles plantados por Carlota y por la red en Barcelona. Algo que siempre hicimos y que seguramente París desarrollará un poco mejor es el tema del idioma. Nosotros en Cataluña tenemos el catalán y nos pasa en muchos nodos, como en Toronto o Estados Unidos, que todo el material que genera abuelas en Argentina y que a veces, no sé, hay muchas campañas que dicen las abuelas te buscan. Y claro, y nosotros si lo pasamos en Barcelona, las abuelas te buscan, la gente, un joven de la universidad de 17, 18 años, de 20 años, se pregunta, ¿qué abuela me busca? Tenemos que empezar a contar y a nutrir de información en cada una de las campañas que desarrollamos, y el idioma muchas veces suele ser una barrera, que voy a dejar un poco para que lo cuente más José, pero es algo que se repite en los nodos en el exterior. Algo que desarrollamos allí a partir de los encuentros, de muchas veces de llevar a Estela a Barcelona, a Madrid, a París, a muchos lugares, es que se nos acercaban. En España, es el Reino de España es el segundo país del planeta con más desaparecidos en fosas comunes del mundo, y es el país del mundo con más bebés robados. Son cifras escalofriantes realmente, y el primer caso tiene denuncia en 1939 y el último en 1996 con las monjas de Guinardó en Barcelona. Son estas querellas que también acompañamos nosotros desde el nodo de Barcelona. Y algo que nos pasó con Estela, es que Estela, una de las veces que vinieron con Claudia, se nos acercaron unas madres diciendo, mira, nos estamos buscando a nuestras hijas, nuestros hijos que nos robaron, nos dijeron que estaban muertos, nos mostraron un bebé muerto y nos dijeron, y en realidad había sido vendido, ¿no? Entonces hicimos Estela me dijo, y Claudia, por favor, pónganse en contacto con ella, ayúdenla, veamos la forma de articularnos, y así fue que nació SOS Bebés Robado Cataluña, y se extendió a todo el Estado español. También está SOS Bebé Robado Madrid, SOS Bebé Robado Andalucía, SOS Bebé Robado País Vasco, es decir, eso habla de la fuerza de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, y la referencia que es para muchas organizaciones. Así fue también que a partir de estos encuentros, en el año 2013, nació el primer encuentro que realizamos en Barcelona, el primer encuentro de bebés robados del mundo. Muchas organizaciones y asociaciones de África, de Asia, y estudiando un poco de historia, esto que decíamos de recordar, de volver a pasar por el corazón y tener memoria, nos lleva a la historia, y algo que sabemos a través del relato histórico es que lo primero que pasaba después de una invasión, de una guerra, era el botín de guerra, y el botín de guerra eran las monedas, el oro, pero también los bienes, los territorios, y lo que seguían eran las mujeres y los niños y las niñas. Eso es algo que se realizó históricamente en el mundo, y son justamente las abuelas que le dan un relieve internacional, y no es casualidad que tengan 6 nominaciones al Premio Nobel de la Paz, porque son una referencia, no solo para Argentina, sino a nivel mundial, de la capacidad que tienen unas mujeres en una plaza, ahora que corren los tiempos de los feminismos, de los cuales seguimos aprendiendo mucho. Para nosotros, siempre lo decimos, tener a estas mujeres en plena dictadura cívico-militar, porque ahora estamos en democracia, estamos hablando aquí en una universidad. En ese momento, como contaba Héctor, se quemaban los libros, teníamos a compañeras y compañeros exiliados fuera del país, y lo que hicieron ellas fue salir a pedir por dónde estaban sus hijas y sus hijos. Al año, en ese transcurso de tiempo, también descubrieron que no solo buscaban a sus hijas y a sus hijos, sino que buscaban a sus nietas y a sus nietos, y así nació Abuelas de Plaza de Mayo. Más actividades que hemos desarrollado con la red ha sido acompañando para nosotros lo que es la fosa común más grande que tenemos hoy y que está sucediendo, que es en el Mediterráneo, y donde muchas madres, sobre todo africanas, nos vienen al nodo pidiéndole la referencia claramente de Abuela de Plaza de Mayo y tal vez
la CONADI o de un banco de datos genéticos para poder encontrar los cuerpos de sus hijas y de sus hijos en la fosa común del Mediterráneo. Y este ejemplo también, para hacerlo muy corto, nos pasó con Ayotzinapa en México, donde las madres y los padres, para buscar a los jóvenes desaparecidos en México, no sé si lo recuerdan, de la normal número 2 de Ayotzinapa, fueron allí. También las abuelas fueron a Camboya, fueron a Vietnam, fueron a diferentes partes del mundo llevando la experiencia que se había desarrollado en Argentina en la búsqueda y de la inventiva y del amor para llevar adelante esto. Como decía antes, nosotros la música por la identidad fue una clave, el teatro fue lo primero, en eso comparto totalmente, pero la música es algo que nos hizo como un clic, al menos en Barcelona, cuando recibimos la participación de Manu Chao para la red, y allí pudimos hacer un CD, un libro, y poder llegar a los escenarios y a diferentes lugares y espacios donde no solamente la gente como ustedes que vienen a ver esta charla, sino que van a ver música, y encontramos una herramienta que hemos aprendido, que es con la cultura. En 1995 nace Hijos en Argentina, que significa hijas e hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio, y esos nodos también hacen nacer a hijos en México, en Guatemala, en Colombia, en Holanda, en Suecia, en Madrid, en Barcelona, en París y en diferentes partes, en Italia claramente también, y incorporamos la cultura como un elemento vital para poder desarrollar estas reivindicaciones que tenemos. Y el más claro ejemplo de esto que pudimos llevar a cabo es haber encontrado en Valencia, en España, a la nieta 129, a nuestra querida hermana Marcela Solsona de Cíntora, que se encuentra aquí hoy con nosotros. Para ir terminando, quería decirle que algo que hemos aprendido de nuestras abuelas y que tiene que ver con alguien de aquí, de este territorio, que nos enseñó que debemos instruirnos porque tenemos la necesidad de toda nuestra inteligencia colectiva, y por eso agradecer a la Universidad de Roma III por esta invitación, agradecer a todas las personas que han hecho posible, desde el consulado, la embajada, y agradecer claramente a Jorge Iturburu, que siempre es un gran luchador y militante por los derechos humanos y nos ayuda de una forma increíble en este primer encuentro. Entonces quiero repetir estas 3 frases que son importantísimas en lo personal y colectivo, que es instruirnos, porque tendremos la necesidad de toda nuestra inteligencia colectiva en común. Querernos y cuidarnos, como nos enseñaron nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, para luchar guiados por el amor. Y organizarnos, porque tendremos la necesidad de unirnos en una lucha colectiva, no solo por memoria, no solo por verdad, no solo por justicia, sino por la no repetición. Porque queremos que lo que nos pasó a nosotros en términos personales y en términos colectivos no vuelva a pasar nunca más. El pueblo argentino ha dicho nunca más, y queremos que este mensaje de las madres y las abuelas llegue a todo el mundo. Muchísimas gracias. Prima di continuare volevo proprio dire che a proposito di quello che diceva Martin, del fatto che non funziona. A proposito di quello che diceva Martin e del fatto che è vero, no? Proprio a partire da questo gruppo di madri poi l'esempio di lotta travalicato di fatto le frontiere è diventato proprio un esempio, no? di lotte, di promozione dei diritti umani in tutto il mondo. E lunedì nel giro che faranno poi ancora, nel tour che faranno per l'Italia, Claudia Carlotto, Orazio Pietragalla Corti si recheranno proprio al Musa, a proposito di quello che diceva adesso Martin, che è il museo universitario della Statale di Milano di Scienze Mediche, Antropologiche e Forense, dove proprio la dottoressa Cattaneo sta portando avanti questo, cioè sta cercando di lavorare per dare un nome, dignità e un volto ai più di 40.000 desaparecidos in mare che giungono ormai, chi ha la fortuna di giungere sulle nostre coste, o comunque se no vengono risucchiati nel mare, e proprio per fare uno scambio, un passaggio, perché sappiamo che per questioni storiche l'Argentina naturalmente anche in questo campo poi adesso sta aiutando tantissimi altri paesi che hanno poi necessità di indagare
questioni legate all'identità, e proprio loro andranno a portare il saluto e a creare una connessione, quindi anche in questo modo che ci sembra molto importante per connettere il tema dei desaparecidos argentini anche ai nuovi desaparecidos del Mediterraneo che noi in Italia conosciamo molto bene. Grazie Martin per aver creato questa connessione, questo ponte. Grazie. Lascio la parola a Sylvie e a José. Grazie. Gracias, Paula. Muchas gracias a Susana, a la Universidad de Roma III y a todos los que colaboraron por la realización de este convenio. En Francia, bueno, como se dijo, además del idioma, que también es una complicación adicional, hay algunas características que son propias a Francia, que nos hacen pensar que puede haber nietos en París y en Francia, en todo el país. En primer lugar, los militares franceses en la guerra de Indochina y en la guerra de Argelia desarrollaron la escuela de contrainsurgencia, que era una escuela francesa de la tortura, y todo ese desarrollo teórico y práctico fue transmitido a los militares argentinos a través de intercambios entre grupos militares e incluso entre militares franceses que tenían su sede permanente en el comando en jefe del ejército en Argentina. Como segundo punto, durante los años de la dictadura, se creó en el año 77 el Centro Piloto de París. El Centro de Piloto de París era un centro que dependía, digamos, bajo la cobertura de un centro cultural de la embajada. En realidad pertenecía a la Marina y se dedicaba a buscar a los exiliados, a perseguir los exiliados argentinos que habían escapado de la dictadura y que se habían refugiado en Francia. Personajes como Massera o Astiz estuvieron presentes en París en esos años, y se desarrolló una colaboración entre los servicios secretos argentinos y franceses. Eso no solo llevó a la persecución de algunos compañeros, sino que se llegó a asesinatos y a desapariciones en pleno centro de París durante la época de la dictadura. Otras cosas que se han dicho también que son comunes a otros países de Europa es que muchos argentinos tienen orígenes franceses y es probable que hayan emigrado a Francia y además en la crisis, la gran crisis económica del 2001, así como se dijo de España, también muchos jóvenes emigraron a Francia y más específicamente a las grandes ciudades como París o Marsella. En cuanto al nodo de París, que tiene que ver con la campaña por la identidad, esto empezó para nosotros en el 2015 concretamente, con un clip que hicimos, un video con los jugadores de fútbol del Paris Saint-Germain, Di María, Lavezzi y Pastore, que con los carteles, los afiches de la campaña, decían algo así, yo me llamo tal, y puedo decir mi nombre porque sé quién soy. Y a partir de ahí, nosotros ya veníamos trabajando desde Hijos de París, desde su creación en 1996, y hemos hecho muchas intervenciones y mucha difusión sobre las características de la dictadura argentina. En Francia, en la época de los golpes de Estado en Sudamérica, gobernaba el Partido Socialista, Mitterrand, y había un gran conocimiento respecto de lo que había sido el golpe de Estado de Pinochet, porque el socialista Salvador Allende
había sido asesinado y había una gran cantidad de exiliados chilenos en París. Sin embargo, se sabía bastante poco sobre la dictadura argentina y siempre resultó, bueno, obviamente mucho más complicado entender todo lo que tenía que ver con el peronismo respecto de que no correspondía a ninguna categoría política conocida como los chilenos, que eran más simples, socialistas, comunistas, o sea, partidos que se repetían en espejo en Francia. Una de las principales cosas que hicimos desde el principio son charlas y presentaciones en escuelas, en las cuales se explicaba toda la época de la dictadura, las consecuencias, y que de a poco fuimos reformulando también alrededor de la campaña por la identidad. En Francia, por ejemplo, los estudios, sobre todo de español, de lengua, en la escuela secundaria tratan el tema de las dictaduras latinoamericanas y utilizan como documento de referencia a la película La historia oficial. Seguimos haciendo estas intervenciones, alrededor de 4 intervenciones por año desde el 2015, y los chicos a quienes nos dirigimos tienen entre 15 y 18 años y pueden probablemente ser hijos de estos nietos. Y, por ejemplo, participamos en una escuela donde tenían un proyecto que era escribir una obra de teatro sobre la historia de la desaparición. Y entonces ahí intercambiamos, discutimos con los chicos para darles a conocer la historia con detalles, porque a veces tienen una idea muy vaga de lo que pasó, y ni los profesores ni los alumnos logran percibir lo que fue el terror y lo que significaba la estructura de la desaparición, como bien se dijo anteriormente aquí. Nuestro rol siempre fue de difundir entonces nuestra historia y la actividad que empezamos la empezamos siempre proyectando el video institucional de Abuelas, que está subtitulado al francés, y que hace un resumen muy rápido sobre la historia, tal vez demasiado rápido para los chicos, pero que nos permite a partir de ahí empezar a ampliar cada punto y explicar en detalle. En general son charlas de 1 hora y media y muchas veces antes de nuestra intervención con los profesores preparan un poco el tema y luego nos hacen preguntas. Muchas veces nos pasa que nos hacen muchas más preguntas cuando terminamos y el profesor se va y entonces se animan a preguntar y a conocer esta historia. Son chicos que obviamente nunca vivieron una dictadura, no saben lo que es el cotidiano de una dictadura y les impacta mucho imaginar la apropiación de bebés. Voy a ceder la palabra. Sí. Bueno, como dijo José, empezamos la campaña en el 2015 y en el 2017, como sabemos, pasó el macrismo en Argentina y tuvimos que empezar a buscar otros espacios para seguir con la campaña, porque la primera parte la habíamos empezado a trabajar con la embajada y a partir de ahí tuvimos que encontrar nuevos espacios para poder difundir la campaña y se nos ocurrió, porque una vez Estela había estado en la Intendencia de París y a través de la ayuda de un compañero exiliado encontramos un espacio que es el espacio de las mujeres, que fue el primer lugar donde armamos la muestra de la historia de Abuelas en París. Y es ahí que es un poco el lanzamiento oficial de la campaña por la identidad, porque fue un mes, por ejemplo, bueno, lo hicimos en 2 meses, un mes en enero del 2017 y uno en octubre, que fue para los 40 años de Abuela,
y la primera parte era sobre la historia de abuelas. Traducimos el libro gracias también a la editorial de las mujeres, y ahí nos permitió empezar a difundir esa historia. Y lo que era interesante es que justamente era un espacio de mujeres que también había trabajado en los 70, porque ese espacio de mujeres nace del movimiento de liberación de las mujeres en Francia en los años 60. Entonces ellas también conocían la historia. Había, por ejemplo, diarios que tenían de la época de los 70 donde tenían las marchas en París por reclamo de los desaparecidos. Había toda una continuidad que fue interesante, porque justamente se armaba como link y lazos, que es un poco lo que nosotros intentamos de hacer de manera constante en Francia, es ir creando, ir tejiendo como redes con diferentes organizaciones sociales, políticas, sindicales, de todo tipo, para que se difunda lo más posible. En esos 2 meses presentamos películas, presentamos libros, tuvimos la presencia virtual de Estela, de Anaí, del banco. Mariana. De Mariana, que nos explicó cómo funcionaba el banco. Bueno, es como que se armó toda una movida interesante, y empezamos a llevar la muestra, una parte la muestra de la historia de abuela y otra parte la muestra de los retratos de los nietos recuperados de Alejandro Reynoso, que es la muestra que estuvo en la ESMA durante, no sé si todavía sigue estando en la Casa de Abuelas, pero creo que sí. Y esa muestra es muy importante porque va contando las historias de los nietos, y es como que te toca directamente, porque vos los ves, es un retrato como una foto carné, pero menos formal que una foto carné, pero muy natural, y la gente al final se reconoce en la mirada de esos nietos que te están interpelando. Y esa muestra la llevamos a todos los lugares posibles del territorio francés, a sedes sindicales como la CGT en París, a bibliotecas, a mediatecas, a universidades, y tratamos que sean lugares donde hay mayor confluencia, porque es cierto que es una muestra grande que hay que organizar, preparar, presentar, pero fue una de las bases del sostén de la campaña en Francia. Y desde hace un tiempo empezamos a trabajar con las carreras de políticas memoriales en Francia, en las universidades francesas, que se interesan obviamente en nuestra historia, y nos piden que vayamos con la muestra a las universidades, que hagamos una charla con los alumnos, que es interesante porque son gente que se está especializando en las políticas memoriales y también tiene alcance a otros sectores. Así que bueno, siempre fue esa política de ir tejiendo redes, y de ampliar cada vez más los espacios de difusión. A raíz de la CGT, de la CGT del Espacio de las Mujeres, nos empezaron a llamar de radios, de televisión. Es cierto que el poder de la televisión es algo muy, muy impactante, porque fue después de nuestro pasaje en la televisión que empezaron a aparecer los primeros llamados de gente con duda. Y eso también hay que saber cuáles son los lugares donde finalmente la campaña puede tener una ampliación. Así que bueno, no me voy a tardar más porque no tenemos mucho tiempo, pero habría mucho más para decir, y les agradezco mucho. Gracias. Decir algo de Canadá, así que si podemos 5. Sí, Okay, no, gracias. Gracias. No, yo lo que quería resaltar es que espero que ustedes se den cuenta qué riqueza hay en los nodos de experiencias diferentes, ¿no? Y no voy a agregar mucho más, salvo que nuestro desafío no es una ciudad, nuestro desafío son 2 países grandes, Canadá y Estados Unidos. Ese es un desafío muy grande, además de la lengua. Y les quería contar que el nodo de la red por la identidad en Canadá y Estados Unidos es una red en sí mismo. Nosotros tenemos gente en Los Ángeles, en New Haven, que es cerca de Nueva York, en San Francisco, en Vancouver, en una ciudad que se llama Whitby, en la provincia de Ontario, en Toronto, en Montreal, y tenemos colaboradores que trabajan desde Argentina y Uruguay,
porque si bien nuestro área de concentración es Canadá y Estados Unidos, aceptamos ayudas de todos lados. De Italia, si algún día ustedes quieren. No hay ningún problema. Tenemos muchas campañas que a mí me encantaría contarles, pero por falta de tiempo las voy a dejar. Trabajamos muy cerca con los consulados en Canadá y Estados Unidos, los consulados argentinos, que en realidad son 10 consulados. Entonces nuestras campañas son siempre 10 veces. ¿No? Pero bueno, para otro día será. Muchas gracias. Un pequeño... ¿Puede? ¿Quiere una pregunta o terminamos? Perché volevamo lasciare Sì, tempo perfetto. para las preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Tiene una duda? ¿Se entendió lo que dijimos? ¿Hablamos muy rápido a lo mejor? No sé. No, sono bravissima, sono a un livello elevatissimo. Yo tengo muchas cosas para decir, ¿eh? Si no tienen pregunta. ¿Una duda? Mira, la charla que viene a continuación a esta viene justamente de eso. Introduciste, de hecho, la próxima, fuiste perfecta. Grazie. Introduciste la próxima mesa. Yo voy a decir el speech rápido, ¿vale? Y es que me quedé en la mesa anterior cuando hablaba Horacio a partir de una frase que decía Marcela, y es que cuando un nieto o una nieta de las abuelas de Plaza de Mayo aparecen nuestras desaparecidas, nuestros desaparecidos, y nos reparamos nosotros, se repara la familia, se repara la sociedad, se repara un poco de Argentina, pero como son delitos de lesa humanidad, nos reparamos todas y todos como humanidad. Es decir, que ante estos delitos de lesa humanidad no es algo solo personal o algo colectivo o ideológico de un segmento de la sociedad, sino que tiene que ver con una reparación como humanidad. Y eso es algo que aprendimos de nuestras madres y nuestras abuelas, que de forma pacífica podríamos seguir cambiando y transformando la realidad. Y dejar un mensaje, porque sé que esto se está grabando, creo, y nosotros, como Estela nos enseñó, nosotros somos unos cuadros de Estela, de Claudio, que nos han formado. Yo llegué a abuela y la persona que me hizo el ADN fue ahí en Conadi, Claudia, y es que si naciste en Argentina entre 1974 y 1983 y tenés duda de tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, acércate a los nodos que existen en diferentes partes del mundo de Red por la Identidad, que se acerquen también a la red nacional en Argentina, que también existe, y también a los consulados y embajadas de todas partes del mundo, porque entre todas y todos te estamos buscando.